En el verano de 1993, una joven pareja de Colorado desapareció en su camino hacia un viaje de senderismo de fin de semana en las montañas rocosas. Nunca se registraron en la estación de guardabosques. Su coche de alquiler nunca fue encontrado. Y durante más de 30 años, no hubo pistas hasta que un incendio forestal arrasó la región en 2024, revelando un pozo de mina sellado durante mucho tiempo enterrado profundamente en el bosque. Lo que se encontró dentro reescribiría todo lo que la investigación pensaba que sabía y sugeriría que la pareja quizás nunca había llegado al comienzo del sendero. Antes de comenzar, no olvides suscribirte si te encantan los misterios de casos fríos, descubrimientos impactantes y thrillers psicológicos de crímenes reales que se desenredan capa por capa. 18 de agosto, 2024. Ubicación: Condado de Grant, Colorado. El fuego había ardido durante 6 días seguidos. El humo aún colgaba espeso en el aire de la montaña mientras Cal Newell navegaba con su vehículo utilitario por el camino de acceso carbonizado. El bosque reducido a cáscaras ennegrecidas a su alrededor. Él estaba con la División de Recuperación de Colorado, una de las últimas cuadrillas permitidas en la zona del incendio. Su trabajo era revisar terrenos inestables, rebrotes o peligros que pudieran amenazar la línea de fuego. Pero lo que Cal notó no fue ceniza ni humo. Fue algo extraño justo más allá de una línea de cresta colapsada donde el suelo se había abierto parcialmente por el calor. Una depresión en la tierra, demasiado simétrica para ser natural. Una costura de acero oxidado cerca de la superficie. Algo enterrado. Salió del camión y pisó con cautela sobre rocas chamuscadas y suelo quebradizo. Cuanto más se acercaba, más se parecía a una antigua entrada sellada con una placa de acero corrugado parcialmente derretida en los bordes. Una escotilla de acceso. Parecía parte de un antiguo túnel minero, uno que no aparecía en ningún mapa moderno. Se agachó para quitar la ceniza y los escombros, revelando un estarcido amarillo descolorido. MCC número 12. Cerrado. 1966. Frunció el ceño. Minas como esas habían sido cerradas hace décadas. La mayoría estaban mapeadas, selladas y registradas. Pero esta había sido enterrada deliberadamente. Y oye, gritó Cal por su radio a los hombres a 200 yardas atrás. Consigan a MC Nair, tenemos una escotilla. 3 horas después, regresaron con cizallas, barras de palanca y un funcionario de la Oficina Estatal de Minería. Se necesitaron 2 hombres para romper el sello oxidado. Cuando la escotilla finalmente cedió, exhaló décadas de aire rancio, caliente, húmedo y extraño. Alumbraron con sus linternas por un estrecho pozo descendente. A 10 metros, el haz de luz captó algo, una bolsa de supermercado de plástico conservada por el ambiente sellado. Dentro, una billetera roja. Y cuando Cal la abrió, el nombre en la licencia de conducir era inconfundible. Megan Doyle, emitida el 2 de junio de 1993. Miró hacia el oscuro pasaje. No era solo una vieja mina. Era el último lugar donde Megan Doyle y su prometido Ryan Strickland habían sido vistos con vida. 19 de agosto, 2024. Boulder, Colorado. La mañana después del descubrimiento, la detective Aaron Vance estaba sola en su oficina del Departamento de Policía de Boulder, mirando el volante descolorido de personas desaparecidas clavado en el tablero sobre su escritorio. Megan Doyle y Ryan Strickland, desaparecidos desde el 21 de agosto de 1993. 2 fotos tipo pasaporte, rostros sonrientes, mediados de los 20. Megan con cabello aclarado por el sol y un aro en la nariz. Ryan con rizos oscuros y gruesos y una camisa de franela enorme que casi lo tragaba. Parecían como cualquier joven pareja de los 90. Idealistas, de espíritu libre, un poco sin dinero, pero felices. El tipo de personas que hacían viajes por carretera, usaban autos de alquiler y caminaban por bosques nacionales con mapas de papel y barras de granola. El tipo de personas que se suponía debían regresar. Aaron había heredado su archivo hace 3 años cuando fue transferida de crímenes violentos a casos fríos. En ese momento, lo había catalogado como otro supuesto accidente de senderismo, uno de muchos. El campo de Colorado estaba lleno de senderos enterrados,
terreno inestable y peligros ocultos. La gente resbalaba, la gente se perdía, la gente desaparecía, pero ella no había cerrado el archivo. Algo en ese caso siempre la había inquietado. Tal vez era el hecho de que ni Megan ni Ryan tenían antecedentes de comportamientos arriesgados. Megan trabajaba en educación infantil temprana. Ryan era un estudiante graduado en ciencias ambientales. No discutían, no huían, y habían reservado 2 noches en una remota cabaña de BLM cerca de Mirror Lake, solo para nunca presentarse. La pareja había sido vista por última vez en Granby comprando gasolina y víveres para su viaje. Un recibo de la estación Cell a las 11:27 de la mañana. Luego nada, ningún testigo, ningún cuerpo, ningún vehículo. Y ahora, 31 años después, una escotilla derretida en una zona quemada le había dado su primera pista física en décadas. Su teléfono de escritorio sonó. Contestó en el primer timbre. Detective Vance, soy Cal New de la División de Recuperación. Usted me pidió que llamara si encontrábamos algo más dentro del pozo. Aaron tomó un bolígrafo. Adelante. Despejamos otros 10 metros de escombros y vigas rotas. Encontramos objetos personales a mitad de camino. Una mochila azul de lona. Contenido, una linterna oxidada, una brújula y una chaqueta de franela. También había una cámara de 35 milímetros, muy corroída pero intacta. El estómago de Aaron dio un vuelco. ¿Película dentro? Sí, sellada dentro de un bote de plástico. Querrá revelarla lo antes posible. Estaré en camino en 30 minutos. Envíeme la ubicación GPS a mi celular. Colgó y se levantó, tomando el archivo de su cajón, el que la había perseguido por más tiempo. Lo metió bajo su brazo, cerró con llave la puerta de su oficina y se dirigió al ascensor. Algo siempre le había parecido extraño en la desaparición de Doyle y Strickland, y ahora no era solo una corazonada, era físico, tangible y enterrado en una mina que nadie recordaba. El camino hacia la zona quemada fue brutal. El humo aún persistía a lo largo de la autopista 40 y el aire sabía a carbón y hollín. Cenizas flotaban sobre los costados de la carretera como nieve. El incendio había estado a punto de destruir toda la cresta, y el paisaje ahora parecía esquelético. Árboles carbonizados como cerillos quemados, suelo ennegrecido, huellas de animales chamuscadas congeladas en pleno escape. El camino de acceso al corredor minero 12 estaba bloqueado con cinta de precaución amarilla y una patrulla estatal. Aaron mostró su placa y le permitieron el paso. El último cuarto de milla tuvo que ser recorrido a pie, terreno irregular, desigual y aún caliente en algunos lugares. Una mascarilla N95 estatal cubría su rostro. Llegó al claro al mediodía. Un toldo temporal había sido erigido sobre la entrada. Focos apuntaban hacia el pozo, y varios miembros del equipo estaban junto a una mesa plegable cubierta con bolsas de evidencia con cierre. Cal la saludó con un leve gesto. «Llegaste rápido». «No dormí», respondió ella con frialdad, inspeccionando la escena. «¿Esto es todo por ahora?» «La mochila está ahí. Y la cámara, es vieja, pero sellada en plástico. Podrías recuperar imágenes». Aaron se puso los guantes y levantó la bolsa de la cámara. Estaba cubierta de mugre, pero el logo de Canon aún era vagamente visible. Desenroscó lentamente la parte inferior del bote. Dentro, una tira firmemente enrollada de película de 35 milímetros, ligeramente deformada. Un milagro que hubiera sobrevivido. Miró a California. «Me llevo esto de regreso a Boulder. Lo procesaremos en nuestro laboratorio». Él dudó. «¿Hay algo más?», dijo, señalando hacia el pozo. «Empujamos una GoPro al corredor inferior con un poste remoto. Solo una exploración, nada sofisticado. Querrás ver las imágenes». La condujo a un monitor instalado en la parte trasera de una camioneta cercana. La pantalla mostraba imágenes temblorosas y granuladas descendiendo hacia la oscuridad. Vigas de madera, paredes húmedas. La cámara se adentraba más. En el minuto 4, Aaron se inclinó hacia adelante. La luz había captado algo metálico, torcido y oxidado. Ruedas, una parrilla frontal, el marco destrozado e incendiado de un vehículo incrustado en ángulo dentro del pozo, una puerta arrancada, una tira de tela aún colgaba del asiento del pasajero. La voz de Cal fue baja. «Coincide con el coche de alquiler de la pareja, un Ford Tempo blanco de 1993. El corazón de Aaron latía con fuerza. Después de 31 años,
Habían encontrado el coche medio enterrado en un pozo colapsado, oculto detrás de una escotilla que alguien había soldado para sellarla. Esto no fue un accidente de senderismo, no fue un paso en falso en un sendero, fue un entierro, y alguien había tratado de mantenerlo así. La película sin revelar, 19 de agosto de 2024, Departamento de Policía de Boulder. La película aún estaba húmeda cuando se la entregaron a la técnica de preservación fotográfica del departamento, una mujer de voz suave llamada Lena Barrow, que había trabajado en el laboratorio de archivos del BPD por más de 2 décadas. Miró el bote como si fuera un fósil delicado. ¿Quieres prioridad en esto?, preguntó. Quiero todo lo que puedas darme antes de la medianoche, dijo Aaron. Lo que sea que sobreviva. Claro, borroso, no me importa. Necesito ver. Lena asintió. Trabajaremos en seco, sin baños líquidos, el método menos invasivo posible. Pero si está demasiado degradado, tomaré lo que pueda. Aaron salió del laboratorio y cruzó el pasillo hacia el archivo de casos fríos. El archivo Doyle Strickland yacía abierto sobre su escritorio ahora con mapas desplegados a su lado. Volvió a trazar su ruta. 21 de agosto de 1993, 11:27 am, estación de servicio Granby confirmada. Registro planificado en la cabaña cerca del lago Mirror a las 2 p.m. nunca llegaron. Ningún avistamiento a lo largo de la autopista 34. Y ahora su coche había sido encontrado, incrustado dentro de una mina que había sido cerrada en 1966. Aaron ya lo había comprobado. El pozo MCC número 12 no estaba cerca de su ruta. Estaba a kilómetros en la dirección opuesta. El desvío no tenía sentido, a menos que otra persona hubiera tomado el volante. Buscó los libros de registro del guardabosques de 1993. No había registros de excursionistas avistados en el área ese fin de semana que coincidieran con la descripción de Megan o Ryan. Ningún llamado de auxilio, ningún tráfico de radio, solo silencio. Algo sobre este caso se sentía fabricado, como si alguien hubiera intentado borrar el fin de semana por completo. Un golpe interrumpió la quietud. Lena estaba en la puerta, con los ojos abiertos. ¿Vas a querer ver esto ahora?, dijo. Aaron la siguió por el pasillo hasta la sala fotográfica iluminada en rojo donde las impresiones se estaban revelando. Lena señaló hacia la rejilla de secado donde 6 fotos habían sido estabilizadas, cada una tira de 4x6 en color desvaído con bordes degradados. Pero las imágenes eran lo suficientemente claras. La primera mostraba a Megan y Ryan parados frente al coche blanco de alquiler, sonriendo, vivos, con un sendero forestal detrás de ellos. La segunda era una selfie. Megan en primer plano, Ryan borroso detrás de ella, su expresión despreocupada, sus ojos entrecerrados por el sol. La tercera era más oscura, una instantánea de un cartel de sendero. Pero el cartel era viejo, oxidado y con grafiti en aerosol. Peligro, pozo sin marcar, entrada ilegal. La cuarta hizo que Aaron dejara de respirar. Era Ryan sentado sobre una roca junto al coche, pero no estaba sonriendo. Miraba fuera de cámara, con el ceño fruncido. Había alguien parado justo fuera del encuadre. Una sombra distorsionada por el flash de la cámara. Brazos largos, una silueta borrosa, tal vez sosteniendo algo. La quinta fue tomada en casi completa oscuridad. El rostro de Megan estaba medio iluminado, su expresión aterrada, su boca abierta como si hablara. Una mano, que no era la suya, estaba presionada contra la ventana detrás de ella. La sexta y última imagen estaba completamente negra, hasta que Lena ajustó la exposición en su monitor. Emergió un patrón tenue, apenas visible si entrecerrabas los ojos. Era una rejilla metálica, acero atornillado, como una puerta o una barrera. Aaron exhaló lentamente. Esto no es un accidente de senderismo, dijo en voz baja. No, coincidió Lena. Esto es alguien que nunca tuvo la intención de dejarlos ir. Más tarde esa noche, Aaron se encontraba en la sala de conferencias con toda la unidad de casos fríos. Las 6 fotos estaban proyectadas en la pizarra blanca, y todos estaban en silencio. 3 décadas, dijo. ¿Es cuánto tiempo ha estado este caso inactivo? Ahora tenemos el vehículo,
la ubicación y evidencia fotográfica que sugiere con fuerza coerción o secuestro. Hizo clic para mostrar la cuarta foto, la figura sombría detrás de Ryan. Hemos aplicado filtros de mejor. No es un guardabosques. La complexión, la postura, no coincide, y no había personal conocido activo en esa área en el 93. Alguien los desvió de su camino, solo no sabemos cómo. El teniente Morgan cruzó los brazos. Reabriremos oficialmente el archivo. Lo trataremos como homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Aaron asintió. Quiero trabajar el caso a tiempo completo. Entrevistas, búsqueda terrestre, análisis forense completo del pozo. Tendrás lo que necesites, dijo Morgan. Asignaremos un equipo de campo para asegurar el sitio por la mañana. Pero si esto resulta ser más que un viejo caso frío, si hay una tercera persona involucrada, la encontraremos, dijo Aaron, aunque hayan pasado 30 años. Esa noche, de regreso en su apartamento, Aaron se sentó en la cama, con su portátil abierto y los escaneos digitales de las fotografías ampliados a tamaño completo. Estudió el rostro de Megan en esa penúltima imagen, el terror en sus ojos, la mano en el cristal, no solo un fantasma del pasado, una testigo, una víctima, y posiblemente el último rastro viviente de lo que realmente ocurrió dentro del corredor minero número 12. Agosto de 2024. Granby, Colorado. La gasolinera no había cambiado mucho en 30 años. Aaron estaba junto al surtidor número 2 de la vieja estación Shell junto a la autopista 34, hojeando una carpeta de fotocopias en blanco y negro. Tenía el recibo de 1993 de la parada de Megan y Ryan, $14.22 por artículos no listados, con hora registrada a las 11:27 de la mañana del 21 de agosto, pagado en efectivo. Miró alrededor, las empuñaduras polvorientas de los surtidores, el mismo pavimento deformado, la tienda aún abarrotada de barras de caramelo y equipo de pesca. El tiempo había deshilachado los bordes, pero no los había borrado. Dentro, el nuevo dependiente no sabía nada del caso, pero el dueño, Arnold Keller, había estado allí en el 93. Ahora estaba en sus 70, con una pierna rígida por un antiguo accidente de moto y un par de gafas de montura gruesa que se le deslizaban constantemente por la nariz. Aaron se sentó frente a él en la oficina trasera, la puerta sostenida abierta por una caja de líquido para limpiaparabrisas. Recuerdo ese verano, dijo lentamente, golpeando los dedos sobre el escritorio. Caluroso, muy seco, incendios en el norte. Todo el mundo hablaba de restricciones. ¿Recuerda a esta pareja? Aaron deslizó las fotos sobre el escritorio, la primera de Megan y Ryan frente a su coche. Él entrecerró los ojos. A ella, tal vez. Tengo mejor memoria para rostros que para nombres. Él también me parece familiar, pero fue hace mucho tiempo. ¿Y esta? Ella deslizó la imagen mejorada de la sombra detrás de Ryan. Una figura delgada, en su mayoría fuera del encuadre. Arnold frunció el ceño. Eso parece una gorra forestal. ¿Un guardabosques? Podría ser, pero no es un uniforme oficial. En esos tiempos, muchos locales compraban equipo excedente, gorras, chaquetas. Las vendíamos aquí durante años. Aaron se inclinó hacia adelante. ¿Alguien por aquí usaba ese tipo de ropa regularmente? ¿Alguien que pudiera haber sido visto en la zona ese fin de semana? Arnold dudó. Sus dedos dejaron de golpear. Había un tipo que vivía en una caravana más allá de Little Elk Creek. Un solitario. Se hacía llamar Bon. ¿Bon qué? ¿Solo Bon? Nunca escuché un apellido. Venía tal vez una vez a la semana por cecina, cerveza, a veces rollos de película. ¿Película? Sí, cámara de las viejas. Nunca lo vi hablar con mucha gente. Usaba una gorra forestal, desgastada al extremo. Caminaba raro, como si cojeaba pero se negara a usar bastón. ¿Sabes si aún está por aquí? Arnold se frotó la barbilla. Lo dudo. Esa caravana se quemó a finales de los 90. El condado dijo que fue eléctrico, pero creo que se mudó después de eso. Algunos de los locales decían que tenía búnkeres excavados cerca de las minas viejas. Cosas de supervivencia. Locura. El pulso de Aaron se aceleró. Minas como MCC número 12. Arnold la miró con seriedad. Sí, esa quedaba cerca de donde él solía cazar. Aaron se puso de pie. ¿Tiene algún registro? Notas de crédito, recibos,
algo con una firma o nombre real. Ya no, pero, se recostó y sacó un libro amarillento de un cajón. Llevaba una libreta en esos días. Costumbre tonta. Nombres, compras, por si alguien se iba del pueblo o me debía dinero. Pasó las páginas. 17 de agosto de 1993. Bon, cecina, película, cerveza, guantes. Aarón tomó una foto de la página con su móvil. ¿Recuerda qué coche conducía? Nunca lo vi. Siempre aparcaba atrás. Ella se dirigió a la puerta. Gracias, señor Keller. Si recuerda algo más, llame al número de mi tarjeta. Él asintió, pero su expresión se tensó. ¿Cree que él les hizo daño? Aarón se detuvo. Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. De regreso en su SUV de alquiler, Aarón llamó a los archivos estatales. Los registros de la mina MCC número 12 habían sido escaneados y digitalizados tras un proyecto de preservación en 2006. Buscó menciones de propietarios privados o disputas en los terrenos forestales circundantes. Una entrada marcada. Bonte, Ledbetter presentó queja por intrusión contra personal federal, 1991. Ubicación, cercanías del corredor de acceso MCC número 12. Se congeló. Ledbetter finalmente tenía un apellido. Lo ingresó en el DMV de Colorado y obtuvo un resultado. Bon Timothy Ledbetter, nacido en 1956. Licencia de conducir expirada, sin dirección actual. Antiguo propietario de un lote de caravana cerca de Elk Creek Road. El informe del incendio era escaso, sin heridos, sin reclamación de seguro. Condición: abandonado. Pero más importante, había sido reportado en 1998 en un informe de actividad sospechosa archivado por un guardabosques fuera de servicio. Bon Ledbetter observado merodeando cerca de un pozo clausurado. Parecía estar sellando la entrada con láminas de metal corrugado, sin permiso. Alegó estar preservando la historia. El mismo pozo, ahora conocido como MCC número 12. La sangre de Aarón se heló. No se había topado con él por accidente. Tenía acceso, y tal vez propiedad. Llamó al detective Morales de su departamento. Averigua si Bon Ledbetter sigue vivo, dijo. Si tiene propiedades, licencias de casa, lo que sea. Y revisa por arrestos, especialmente por intrusión, secuestro o órdenes de alejamiento. ¿Crees que es nuestro hombre?, preguntó Morales. Creo que sabía exactamente lo que había en esa mina, dijo Aarón, y creo que él lo puso allí. 21 de agosto de 2024, Northern Ridge, Condado de Grant. El perímetro de búsqueda alrededor de MCC número 12 se había ampliado durante la noche. Guardabosques, técnicos de escena del crimen y perros rastreadores ahora peinaban la ladera quemada como arqueólogos excavando un campo de batalla. Troncos carbonizados sobresalían del suelo como cerillas quemadas. El aire olía a hollín, resina de pino y algo más viejo, algo perturbado. La detective Aaron Vance llegó en un vehículo utilitario emitido por el Estado. Los neumáticos crujían sobre la grava ennegrecida. Aparcó justo más allá del punto de acceso sellado de la mina, donde las cuadrillas habían instalado tiendas naranjas y focos portátiles para estabilizar el sitio. Fue recibida por la oficial Mattie Cook, una investigadora capacitada en vida silvestre del equipo estatal de respuesta forense. Joven, aguda, con una larga cicatriz en un lado del cuello, una que nunca explicaba. Expandimos el barrido 20 yardas en cada dirección, informó Maddie. No hay evidencia fresca, pero encontramos una línea de árboles marcada justo al noreste del pozo. ¿Marcada cómo? Corteza mellada, deliberada, patrón repetitivo cada 9 metros. Cortes en triángulo con una línea central. Aarón frunció el ceño. Señales de sendero, de las antiguas, no usadas por guardabosques, más como un código privado. Maddie la guió a través de la ladera quemada hasta el cuadrante noreste. Los árboles allí se habían salvado parcialmente, chamuscados pero no destruidos. A unos 10 metros adentro, encontraron la primera marca, una muesca triangular con un corte vertical que la atravesaba. Unos centímetros abajo, un clavo oxidado sobresalía de la corteza. La misma marca se repetía en 5 árboles. El sexto, más profundo en el bosque, tenía un símbolo distinto,
un hacha tallada en el tronco. Y justo debajo de eso, apenas visible bajo la maleza chamuscada, un montón de piedras planas dispuestas en un rectángulo deliberado. Aarón se agachó. Esto no era natural. Quitó la capa superior. Debajo de las piedras había una hoja de madera contrachapada, medio quemada, deformada por el calor. Ayúdame a moverla. Maddie asintió, y juntas levantaron la tapa. Lo que revelaron no era una tumba, era una trampilla. Las bisagras estaban casi soldadas por el óxido, pero la puerta se abrió con un quejido. Debajo, escaleras de tierra descendían a lo que parecía un refugio excavado, no de piedra como la mina, sino de madera reforzada, combada pero intacta. Nadie mencionó una estructura secundaria, murmuró Aarón. No aparece en ninguno de los mapas antiguos, dijo Maddie, mirando hacia abajo. ¿Quieres entrar? Aarón asintió. Sacó su linterna del cinturón y comenzó a bajar los escalones. El aire era seco y rancio. A 6 metros de profundidad, llegaron al fondo, una pequeña habitación de tierra, no más ancha que un cobertizo de almacenamiento. Dentro había cajas, mantas, un calentador de queroseno oxidado, una vieja garrafa Coleman de agua. Parecía un escondite de supervivencia, pero uno que había sido habitado. Al fondo, un escritorio de madera deformado se apoyaba contra la pared de tierra. Aarón abrió el cajón central. Dentro, envueltos en una vieja bufanda militar, había 4 objetos: una navaja oxidada, una foto Polaroid boca abajo, un cuaderno doblado en las esquinas, y un collar pequeño, con un colgante de pájaro cubierto de tierra. Dio vuelta la foto. Megan Doyle sentada sobre un tronco, sus muñecas en el regazo, una sombra de alguien de pie detrás de ella. Aarón parpadeó con fuerza. Reconocía el colgante de una de las fotos que Megan había tomado en ese último rollo de película. Ella lo llevaba puesto. Aarón tomó el cuaderno. Estaba mayormente en blanco, pero unas 30 páginas después, apareció una escritura tosca y dispareja. 23 de agosto. Hoy dejó de llorar. Él dice que eso significa que estamos progresando. 25 de agosto. El niño sigue tosiendo. Está débil. Dice que quiere irse a casa. Le dije que ya no tiene una. 28 de agosto. Odio el sonido que hacen cuando duerme. Había más entradas, fragmentadas, sin puntuación, escritas como confesiones o recordatorios. La mayoría no mencionaba nombres, pero una destacaba, rodeada con bolígrafo rojo: la mujer con el collar de pájaro. No gritó cuando la puerta se cerró, solo me miró. Creo que ella sabía. Aarón se puso de pie lentamente, el corazón latiendo con fuerza. Esto no era solo un escondite, era una sala de retención, un búnker, una prisión psicológica. Maddie miró alrededor, su voz baja. Este hombre tenía un sistema. Aarón asintió, metiendo el cuaderno en una bolsa de evidencia. Y un patrón. Más tarde esa noche, en la carpa de mando del incidente, entró una llamada de Morales en Boulder. Tenemos movimiento sobre Ledbetter, dijo. El DMV de Colorado detectó una licencia de pesca activa emitida hace 2 años. Nombre diferente, Tim Boone, pero los registros coinciden. Dirección listada, apartado postal en el condado de Freeman. Eso está a 6 horas de aquí. Sí, pero escucha esto. Puso una dirección de contacto secundaria en el formulario. Una propiedad justo fuera de Canyon City. Aarón se inclinó hacia adelante. ¿Revisaste la propiedad? 2 parcelas. Una es un antiguo cobertizo ganadero. La otra está registrada bajo un club de caza disuelto. Pero adivina que haya 30 metros de la línea del terreno. ¿Qué? Una mina vertical clausurada. Aarón no habló por un momento. Envíame todo. Puede que no estemos tratando con un fantasma. Puede que estemos tratando con un hombre que aún está vivo. 22 de agosto de 2024. Condado de Freeman, Colorado. El camino hacia la antigua parcela de caza era casi intransitable. Solo 2 surcos en arcilla agrietada serpenteando entre colinas secas y matorrales bajos. Aarón Vance seguía el GPS por el sendero. El polvo se elevaba tras su SUV en columnas rizadas. A su lado, en el asiento del pasajero, la oficial Maddie Cook escaneaba un mapa impreso con capas de terreno. Esta propiedad no tiene dueño formal desde 1999, dijo Mattie. El club se disolvió después de que uno de los miembros fundadores muriera. Desde entonces, sin impuestos, sin permisos,
solo silencio. Excepto una licencia de pesca vinculada al viejo buzón, dijo Aarón. Matty asintió. Y esa estructura secundaria, la que da contra la ladera, creemos que fue construida sobre un pozo vertical. Corrieron una cima y la cabaña apareció. Parecía haber sido abandonada durante décadas. El techo de hojalata colapsado, paredes de madera desgastadas hasta volverse grises, pintura descascarándose en láminas, pero algo en los escalones del frente parecía mal, demasiado limpios. Al bajar del SUV, el calor golpeó como un horno. El aire brillaba. La tierra estaba vacía por kilómetros. Solo el sonido del viento entre el matorral quebradizo y el crujido del metal oxidado. Aarón se acercó a la puerta. Lentamente, linterna en una mano, la otra descansando cerca de su funda. La puerta chirrió al abrirse. Dentro, el aire estaba rancio. Telarañas colgaban de las esquinas. Un solo rayo de luz entraba por un agujero en el techo, iluminando polvo flotante y el contorno tenue de un escritorio contra la pared del fondo. Maddie entró y se detuvo de inmediato. ¿Hueles eso?, susurró. Aarón asintió. Era tenue pero inconfundible. Lejía, reciente. Alguien ha estado aquí. Se movieron rápidamente, revisando la sala principal. Sin movimiento, sin salida trasera. Aarón cruzó al escritorio y abrió el cajón superior. Dentro había papeles amarillentos, con bordes roídos por ratones, y un libro de contabilidad encuadernado en cuero gastado con las palabras Rock Valley Game and Gun en dorado desvanecido. Lo abrió. La mayoría de las entradas eran mundanas, registros de rifles, permisos de caza, cuotas de membresía. Pero más adelante en el libro, la escritura cambiaba. La letra ordenada se volvía dispareja, enojada, desarticulada. Una página estaba fechada septiembre de 1993, sierva y siervo entregados el 21 de agosto. Esperé 3 días. El siervo resistió. Lo puse en el pozo. Otra entrada, diciembre de 1993. Demasiado frío. El pájaro no come. Canta en la oscuridad. Y otra más. Mayo de 1994, silencio ahora. Siempre se callan eventualmente. Maddie se inclinó sobre el hombro de Aarón. ¿Qué diablos es esto? Aarón pasó la página. Un mapa dibujado a mano ocupaba el siguiente pliego. Mostraba la cabaña, el bosque, y detrás, una X sobre una estructura marcada como Bird Shaft, Sealed, pozo vertical, sellado. Ahí, dijo Aarón, es a donde vamos ahora. Salieron por la parte trasera de la cabaña y siguieron el sendero dibujado a pie. Después de 20 minutos, lo encontraron, un montón de piedras y chatarra oxidada que parcialmente ocultaban un anillo de cemento en la tierra, encadenado y cerrado con candado. El pozo era antiguo, cubierto de musgo y humedad, pero una marca reciente de neumáticos daba vuelta cerca, tenue pero clara. Aarón se agachó. Alguien ha estado vigilando esto. Tomó fotos y lo reportó por radio. Vance a base. Hemos localizado un pozo vertical sellado en la propiedad Rock Valley. Solicitamos radar de penetración terrestre y equipo forense de excavación. Recibido, fue la respuesta. Equipo ETA en 4 horas. Aarón se puso de pie y se limpió el sudor de la frente. Hay algo ahí abajo, dijo. Maddie estaba agachada cerca del borde, quitando escombros del candado. Sacó algo de la hierba. Un diente, pequeño, humano, amarillento por la edad, con la raíz aún adherida. Lo sostuvo, su voz seca. Creo que es hora de dejar de llamar a esto un caso de personas desaparecidas. Más tarde esa noche, Aarón estaba sentada en la carpa de campaña mientras el equipo de excavación forense montaba un trípode sobre el pozo. El radar ya había confirmado lo peor: objetos en el interior, múltiples profundidades, una posible señal de vehículo, un grupo con densidad ósea. Aarón miraba el libro abierto sobre su regazo, sus esquinas manchadas de sangre ahora selladas en una funda de plástico. Cada entrada codificada era una pista: Doe, Stag, Beard, probablemente seudónimos o referencias internas. Una forma de deshumanizar, una forma de catalogar víctimas sin nombres. Miró el tablero de evidencia donde las fotos de Megan Doyle y Ryan Strickland ahora estaban junto a la antigua identificación de Boone Ledbetter. Él no solo mató, él registró, rastreó, midió, describió
y tal vez retuvo a otros. Una técnica forense apareció en la entrada de la tienda. Señora, dijo en voz baja, acabamos de sacar una caja del pozo. Dentro había objetos personales, Polaroids y lo que parecen fragmentos de ropa femenina. Aarón se puso de pie. ¿Alguna señal de cuerpos? Todavía no, pero encontramos otra cámara cerrada cavada en el lateral del pozo. Jesús, la técnica dudó. Hay más. Una de las Polaroids. Creemos que es de finales de los 90. La mujer en ella le entregó la foto a Aarón. No era Megan, era otra persona, alguien nueva, y llevaba un collar de pájaro idéntico al de Megan Doyle. La garganta de Aarón se secó. Esto no fue un hecho aislado, era un patrón, y tenía la sensación de que solo estaban empezando a comprender la magnitud. 23 de agosto de 2024. Laboratorio de evidencia del Departamento de Policía de Boulder. La Polaroid estaba curvada por la edad y el calor. Sus esquinas frágiles, los bordes manchados con algo que parecía ceniza, pero la imagen en sí era clara, demasiado clara. Una joven, de unos 20 años, sentada en un catre de madera y tela. Una bombilla colgaba desnuda sobre su cabeza, sus brazos cruzados sobre el estómago y sus ojos clavados en la lente. No suplicaba, no tenía miedo. Estaban vacíos, como si ya hubiera aceptado algo que nadie debería tener que aceptar jamás. Llevaba una chaqueta de lona y jeans desteñidos. Alrededor de su cuello colgaba un fino cordón de cuero con un colgante en forma de pájaro. No era Megan Doyle, y sin embargo el parecido era inquietante, no físico, sino contextual, como si hubiera sido vestida, colocada y retenida de la misma manera. Aarón observó la foto bajo las luces del laboratorio. Fecha estimada, preguntó. Imágenes forenses indican alrededor de 1998, dijo Lena. La técnica fue almacenada en una lata sellada, sin daño por agua, sin moho. La exposición es buena. Revelada con película Polaroid tipo 600, descontinuada a inicios de los 2000, ¿podemos mejorar el fondo? Lena ajustó los deslizadores. Las sombras se definieron. Había tablones verticales de madera detrás de la mujer, algunos astillados, otros marcados. En la pared trasera, grabadas tenuemente en la veta, dos iniciales, RS. El estómago de Aarón se retorció. Ryan Strickland, dijo en voz baja, o alguien usando su nombre. Al final del pasillo en la sala de incidentes, colocó la nueva Polaroid debajo de las anteriores. Megan, Ryan, las sombras, el pozo, y ahora esta chica. Una línea de tiempo comenzaba a formarse, y era peor de lo que temía. En 1993, Megan Doyle y Ryan Strickland desaparecieron. De 1993 a 1994, Bonnie Ledbetter desaparece fuera del radar. En 1998, una Polaroid fechada y almacenada con objetos preservados sugiere un patrón continuo de secuestro o cautiverio. Esto no fue un caso aislado, era cíclico, metódico y depredador. Aarón se frotó la sien, mirando la pared de fotografías y etiquetas de evidencia, tratando de encontrar el hilo que unía todo. ¿Era solo la mina? ¿Solo este hombre? ¿O alguien lo había ayudado? Al mediodía, Morales llamó. Tenemos una coincidencia parcial con la chica de la Polaroid, dijo. Reconocimiento facial cruzado con bases de datos de personas desaparecidas. Tenemos una identificación probable. ¿Quién? Hannah Claire, desaparecida el 5 de mayo de 1998. 22 años. Vista por última vez haciendo autostop al oeste de Colorado Springs. Sin vehículo, sin testigos. Simplemente desapareció. ¿Estás seguro? Coincidencia facial del 92% más una nota en su archivo. Su hermana dijo que usaba un collar, un pájaro tallado en madera que le dio su abuelo. Aarón sintió un escalofrío subirle por la espalda. Y eso nunca se hizo público. No, enterrado en la narrativa, no mencionado en comunicados de prensa. Entonces, ¿cómo termina eso en dos mujeres con 5 años de diferencia? No creo que sea coincidencia, ni yo. De vuelta en el pozo, el equipo de excavación había abierto la cámara sellada incrustada en la pared. El túnel adentro era apenas lo suficientemente ancho como para que un hombre adulto se arrastrara. A 12 metros encontraron una sala baja tallada en la roca. Dentro, 3 catres con estructura de metal,
2 sillas plegables oxidadas y una mesa con docenas de Polaroids esparcidas como un abanico, cada una etiquetada por fecha y apodo: Bird 1993 a 1994, Maple 1996, June 1998. Las imágenes estaban todas posadas, todas preparadas. Algunas mostraban moretones. Algunas mostraban mujeres acurrucadas sobre sí mismas. Algunas parecían tranquilas, en blanco, pero ninguna mostraba a Megan Doyle después de 1994. Aaron se quedó en la entrada de la cámara, el aire rancio pesando sobre ella. Esto era un ritual, susurró. Los estaba documentando como trofeos, nombrándolos, controlando la narrativa. La técnica forense se paró junto a ella. Encontramos algo más. Le entregó un diario, pequeño, encuadernado en cuero, con bocetos toscos y entradas fragmentadas. Dentro, Aaron encontró una línea inquietante: intenté quedarme con el pájaro. De verdad. Pero era demasiado lista, demasiado callada. Nunca encontré dónde escondió la cinta. Cinta. Aaron contuvo la respiración. Hay una grabación, dijo. Megan dejó algo. De regreso en Boulder, escanearon el diario en busca de más pistas. En la última página había un dibujo, tosco, casi infantil, del pozo. Una línea apuntaba a una hendidura en la pared cerca del segundo cat. Una nota escrita a mano debajo decía: el pájaro cantó antes de volar. Aaron la miró por largo rato. No era poesía. Era un mensaje, una ubicación, una advertencia, y tal vez, solo tal vez, la última parte de su voz preservada en piedra. 24 de agosto de 2024. MCC número 12, subcámara, Condado de Grant. Las paredes del pozo crujieron mientras Aaron Vance descendía a la cavidad más profunda de la mina. Esta vez, sola, con una linterna en la cabeza, guantes y la copia del diario de Von Leadbetter metida en su chaleco de campo. El equipo forense ya había despejado y reforzado el túnel que conducía a la cámara donde Megan pudo haber estado retenida. Aaron llegó al segundo catre. Estaba oxidado en las juntas. El colchón medio podrido con tela rasgada que dejaba al descubierto el marco de alambre, pero lo importante era la pared justo al lado. El dibujo en el diario de Von mostraba una marca, algo tallado en la piedra. Aaron pasó sus dedos enguantados sobre la superficie fría hasta que lo sintió, una hendidura, no natural, no desgaste de mina. Y justo debajo, encajada en una ranura estrecha detrás de una capa fracturada de piedra, había un pequeño objeto rectangular envuelto en tela. Aaron contuvo el aliento mientras lo sacaba con cuidado. Una microcasete, aún intacta, aún etiquetada. M8, 28, 93. No esperó. Subió por el pozo como si su vida dependiera de ello, con el corazón retumbando, sosteniendo la cinta como un relicario sagrado. De vuelta en la carpa de mando móvil, el equipo trabajó en silencio mientras preparaban la cinta para reproducción. Un reproductor de microcasete antiguo había sido traído del archivo de evidencia de Denver. Aaron caminaba mientras revisaban los carretes. Entonces Lena asintió. Se puede reproducir. Presionó play. Un zumbido bajo llenó la carpa. Luego silencio. Después, mi nombre es Megan Doyle. Aaron se congeló. Si alguien escucha esto, no sé cuánto tiempo tengo. Sonidos de clics al fondo. Él me llama pájaro. No sé por qué. No he visto a Ryan en 4 días. Creo que él está... Silencio. Sigue diciendo que nos está mejorando, que fuimos elegidos porque nos detuvimos. Respiración entrecortada. Si esta cinta sobrevive a mí, por favor encuentren a mi madre. Se llama Lillian Doyle. Vive en Boulder. Díganle que no la olvidé, ni una sola vez. La grabación pasó a estática. Todos en la carpa quedaron en silencio absoluto. Maddie se inclinó hacia adelante. Sabía que podría morir, y aún así dejó esto. Aaron miró el pequeño dispositivo en la mano de Lena. Estaba documentando su propio cautiverio. Quería que escucháramos esto. Quería justicia, agregó Morales en voz baja, aunque llegara 30 años tarde. Al anochecer, la cinta fue transferida a formato digital y enviada al DOJ para autenticación de voz. El análisis inicial confirmó que era 100% Megan Doyle. La evidencia ahora era irrefutable. El pozo fue usado para confinar a múltiples víctimas. Von Leadbetter tenía un método psicológico claro, incluyendo cautiverio,
cambio de nombre y aislamiento cronometrado. Megan Doyle había grabado una declaración final confirmando tanto la probable muerte de Ryan como su propio deterioro físico y mental. Al menos una víctima más, Hannah Claire, había seguido 5 años después, lo que indicaba que los crímenes continuaron hasta finales de los 90. Y ahora, con el descubrimiento de la cinta del pájaro, Aaron tenía algo más, una confesión de asesinato, aunque llegara en forma de implicación. Esa noche, Aaron se sentó sola en su apartamento de Boulder, con la voz de Megan aún repitiéndose en sus oídos. Abrió de nuevo la última página del diario recuperado. Algo le había llamado la atención antes, pero no lo había conectado hasta ahora. La frase, "el pájaro cantó antes de volar". Aaron ahora creía que Megan escapó, aunque fuera brevemente, el tiempo suficiente para esconder esa cinta detrás de la pared. Pero el uso de voló era revelador. ¿Había muerto Megan o Bon la dejó ir, pensando que no sobreviviría? ¿Y qué hay de Hannah Claire? Su cuerpo no había sido recuperado, solo la foto. ¿Y si ella también había escapado del alcance de Bon? No por la muerte, sino desapareciendo como Megan intentó hacerlo. Una nueva posibilidad se formó en la mente de Aaron, una que no se había atrevido a considerar hasta ahora. No todas las víctimas murieron. Algunas podrían seguir ahí fuera, aún escondidas, aún huyendo. 25 de agosto de 2024, Condado de Fremont, Colorado. El archivo era delgado, demasiado delgado. Una sola hoja, amarillenta y con las esquinas dobladas, guardada en el rincón más lejano del archivo de personas desaparecidas de Colorado. Había sido mal etiquetada, archivada bajo Claire, Hannah con una sola H, probablemente la razón por la cual nadie la había identificado antes. Pero ahora, con la cinta de Megan y la foto de la cámara del pozo, todo empezaba a enfocarse de forma aterradora. Aaron miró la línea escrita con tinta azul cerca del final del informe. Caso cerrado. Sujeto llamó desde teléfono público anónimo, declaró que estaba a salvo. No se realizó seguimiento. El corazón de Aaron se agitó. ¿La fecha de la llamada? 18 de septiembre de 1998. 3 semanas después de la desaparición de Hannah Claire y 2 semanas después de que se tomara la foto, ella levantó el teléfono y marcó. Aaron llamó a Morales. Busca los registros de teléfonos públicos en Fremont y Teller, septiembre de 1998. Quiero las ubicaciones de cada llamada rastreable hecha por una mujer que se negó a dar su nombre. ¿Buscas un fantasma?, preguntó él. No, dijo Aaron. Creo que es real, y creo que ha estado escondida desde entonces. 3 horas después, Morales devolvió la llamada. Tenemos una pista. Teléfono público fuera de una tienda de cebos en Canyon City. La nota del operador dice que la persona que llamó estaba llorando. Se negó a dar su nombre. Dijo que estaba fuera, y colgó. Video, ni en sueños. Fue en el 98. Pero hay más. El mismo teléfono. Otra llamada 2 días antes. Hecha desde un refugio de vida silvestre. Voz femenina. Se dejó un mensaje, pero no fue guardado. Nombre del refugio: Eagle Valley Wildlife Refuge. Aaron ya lo estaba anotando. Iré en persona. Eagle Valley era apenas un punto en el mapa. Un largo camino de grava, media docena de remolques oxidados y un granero lleno de halcones y búhos rehabilitados. Una veterinaria jubilada llamada Mildred Katz dirigía el lugar. 70 y tantos años, camisa de mezclilla, ojos agudos tras lentes bifocales. Recuerdo a esa chica, dijo, sentada frente a Aaron en la pequeña oficina del granero. No dio su nombre. Llegó con la muñeca rota y arañazos por los brazos. Pidió agua, dijo que había estado acampando. ¿Cómo era? Cabello castaño, corta, tensa como un conejo. No me dejaba llamar a nadie, solo preguntaba por aves heridas, específicamente una con el ala rota. A Aaron se le heló la piel. ¿Un pájaro? Dijo que tenía una como mascota cuando era niña. Un gorrión, creo. Decía que era lo único en el mundo que la escuchaba. Le di un catre en el granero. Se quedó 2 noches. Luego desapareció. ¿Dejó algo? Mildred asintió y se puso de pie. Dejó esto en el catre. No volvió por ello. Regresó con una pequeña bolsa de tela. Dentro, un colgante de pájaro tallado en madera con un cordón de cuero, idéntico al de Megan y al de la Polaroid del refugio. Aaron lo sostuvo entre las manos. Respiración temblorosa. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero cuando se fue,
dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué? Dijo, si alguien pregunta por mí, díganles que salí, pero no soy libre. Aaron cerró los ojos. Estaba viva. Hannah Clare sobrevivió. De regreso en el departamento de policía de Boulder esa noche, Aaron añadió una nueva columna al tablero del caso. Trazó una línea debajo de Megan Doyle, Ryan Strickland y Hannah Clare. Escribió con tinta negra fuerte, superviviente conocida. Si Hannah había vivido, aunque fuera por un tiempo tras escapar, entonces tal vez otras también. El diario de Bond mencionaba al menos 3 apodos aún no conectados con personas reales: Maple, June, Beard, y posiblemente más. Aaron miró el patrón. Cada víctima recibía un nombre, un símbolo, un ciclo. La cinta probaba que Megan había resistido. El diario probaba que Bond sabía que ella había escondido algo. Pero ahora algo más oscuro se hacía evidente. Tal vez Bond no solo la secuestraba. Tal vez creía que estaba creando algo, rompiendo personas, reconstruyéndolas. Y las que no sobrevivían, eran enterradas. Pero las que sí, cargaban con lo que él les hizo para siempre. Aaron apagó las luces de la sala de evidencia y se paró frente al muro de rostros, mapas, fotos y fragmentos del diario. No solo tenía un asesino que rastrear, tenía un rastro de supervivientes que encontrar. Y tal vez, solo tal vez, una de ellas había visto lo que realmente le pasó a Megan Doyle. 26 de agosto de 2024, Condado de Grant, Colorado. Aaron se estacionó en el mismo mirador donde se había tomado la última foto de Megan y Ryan. Ryan sonriendo frente al Cadillac rojo, los brazos rodeando los hombros de Megan, el bosque extendiéndose detrás como una pintura. El lago brillaba más allá de los pinos, tranquilo, plateado bajo la luz de la mañana. Habían pasado 31 años. La última ubicación conocida antes de que desaparecieran. Salió del vehículo lentamente. El aire era más delgado allí. Las agujas de pino crujían bajo sus pies. Al otro lado del camino, el sendero hacia Mirror Lake serpenteaba entre los árboles, parcialmente cubierto de maleza, pero aún marcado por un cartel forestal descolorido. Puesto de servicio. Aaron sacó la foto de su archivo. Ryan había estado parado a unos 6 metros del borde. Detrás de él, apenas visible en el encuadre original, estaba el borde superior de un montículo artificial, una repisa plana que se veía demasiado recta para ser natural. Siguió el sendero hacia abajo. A los 20 minutos, el bosque se volvió más oscuro, más espeso. El viento se calmó. Pájaros cantaban en lo alto, pero por lo demás, el lugar estaba inquietantemente quieto. Entonces lo vio. Un claro, tocones carbonizados, vidrios rotos, un anillo de tierra quemada donde el Cadillac había sido incendiado y dejado a pudrirse. Aquí fue donde los encontraron. Aaron se agachó junto al cráter de maleza chamuscada donde se habían exhumado los restos del vehículo. Quedaba una leve hendidura, cubierta de maleza, pero visible, una depresión larga y poco profunda que probablemente había sostenido el auto durante décadas. Debajo, una capa de grava suelta. Retiró la tierra con sus guantes, revelando un perno oxidado y luego una franja dentada de pintura roja. Se puso de pie lentamente, el corazón palpitando. Aquí empezó, susurró. O tal vez, aquí terminó. El equipo forense ya había peinado el área cuando el Cadillac fue retirado de la tierra 2 semanas antes, pero no habían buscado más allá del claro. Aaron decidió avanzar más profundo, más allá del sitio, cuesta abajo, hacia donde el agua podría haber arrastrado escombros o evidencia. Lo que encontró a unos 45 metros la detuvo en seco, un anillo de fogata, viejo, chamuscado, y junto a él, una lata de metal medio enterrada bajo la raíz de un pino. Aaron cayó de rodillas. Dentro de la lata había una hoja de papel doblada sellada dentro de una bolsa Ziploc agrietada, descolorida por la humedad pero legible. La desdobló. Era una carta escrita a mano en trazos gruesos y deliberados. A quien encuentre esto, mi nombre es Megan Doyle. Si esto aún está aquí, entonces él nunca regresó. O tal vez yo no lo hice. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Dejé la cinta en la pared porque sabía que nadie me creería sin oírla. Él seguía llamándolo el patrón. Decía que ya lo había hecho antes. Decía que yo era la siguiente, pero guardé silencio. Recordé la voz de mi madre. Recordé mi hogar. Si encuentras esto,
por favor encuentra a mi madre. Su nombre es Lillian Doyle. Dile que luché, dile que lo intenté, y dile que recuerdo el sonido de su canto en la ventana de la cocina. Eso fue lo que me mantuvo viva. Aaron se quedó inmóvil por mucho tiempo. El bosque se había quedado en silencio. Esto no era solo evidencia, era una despedida, y lo cambiaba todo. La cinta que Megan dejó era una parte de la historia, prueba de los crímenes de Von Ledbetter. Pero esta carta probaba algo aún más perturbador. Megan había escapado de la mina, al menos por un tiempo. Había llegado aquí, a la superficie, al coche, al camino, y aún así, nunca fue encontrada. No hasta ahora. Más tarde esa noche, en el departamento de policía de Boulder, Aaron se sentó con Lillian Doyle, la mujer que había pasado 31 años esperando la voz de su hija. Reprodujo la cinta nuevamente, más despacio esta vez, cada palabra golpeando como un martillo. Cuando terminó, las manos de Lillian temblaban. No lloró, solo miró la mesa. Luego sacó de su bolso una foto vieja y doblada. La gente me dijo que siguiera adelante, dijo en voz baja, pero yo siempre lo supe. Una madre sabe. Empujó la foto sobre la mesa. Era de Megan, de 7 años, de pie junto a la ventana de la cocina, cantando, la luz del sol iluminando su cabello. Ese es el momento del que hablaba, susurró Lillian, el que la mantuvo viva. La voz de Aaron se quebró. Lo recordó. Lillian asintió. Volvió a mí, aunque fuera solo con sus palabras. Aaron se levantó. Vamos a descubrir todo lo que él hizo, a todos los que lastimó, y a cualquiera que lo haya ayudado. Los ojos de Lillian estaban cansados, pero firmes. Bien, dijo, porque creo que ella no fue la única que se llevó. 27 de agosto de 2024. Oficina de Casos Fríos del Buró de Investigación de Colorado. La habitación olía a polvo, plástico y tiempo. Filas de estanterías metálicas guardaban los secretos más oscuros del estado, casos sin resolver, pistas abandonadas y los archivos de los olvidados. Aaron Vance estaba de pie en el pasillo marcado 1990-2000, víctimas no identificadas y Jane Does, ya con los guantes puestos y con una caja etiquetada RB-147, materiales recuperados, Rock Valley Hunting Club a su lado. Deslizó una carpeta manila gruesa de la caja y la abrió sobre el carrito de acero. Dentro estaban las posesiones finales de Von Ledbetter, recuperadas de la cámara oculta en las paredes del pozo. Había fotos, mapas, notas dispersas, y algo que aún no habían catalogado, un cuaderno de cuero más pequeño que el libro de contabilidad, con un candado que hacía mucho se había oxidado. Lo abrió. La primera página solo tenía una frase escrita con lápiz. El patrón comienza con el silencio. Lo que seguía le heló la sangre. Una tabla manuscrita, 2 columnas, 23 filas. A la izquierda, nombres en clave. A la derecha, años. Beard, 1993. Stack, 1993. Maple, 1996. June, 1998. As, 2001. Sparrow, 2003. Doe, 2006, y así sucesivamente. 23 entradas. Solo 3 habían sido vinculadas a personas reales. El resto, sin identificar, sin cuerpos, sin reportes, solo el registro privado de Von. Y luego, debajo de la última entrada, una nota: la mina está llena. La montaña enterrará lo que el mundo se negó a escuchar. Aaron cerró el cuaderno lentamente. Esto no era solo un crimen, era un programa, un método, un ritual. Tenía que saber más. Llamó a Morales. Necesito todos los reportes de personas desaparecidas sin resolver entre 1992 y 2010. Mujeres, entre 16 y 30 años, vistas por última vez dentro de un radio de 300 millas desde los condados de Grant y Freeman. Jesús, eso van a ser cientos de casos. Voy a reducirlos. Solo corre la búsqueda. Horas más tarde, los resultados comenzaron a llegar. Aaron revisó archivos digitales comparando nombres, fechas y descripciones con la lista de Von. Marcó cualquier informe con similitudes inquietantes, escenarios naturales, vehículos abandonados cerca de bosques, víctimas sin enemigos conocidos, o artículos dejados atrás sin explicación. Un archivo destacó: caso número 2003 a 408. Marisa Eldrid, 24 años,
desaparecida el 14 de junio de 2003. Vista por última vez saliendo de un campamento en el Bosque Nacional de Gunnison. Evidencia: coche encontrado al borde del camino, puerta del conductor abierta, fogata aún encendida. Su perro fue hallado vivo cerca, sin señales de lucha. El caso de Marisa se enfrió después de unas semanas, sin testigos, sin pistas, pero su año, 2003, coincidía con un nombre en clave del cuaderno, Sparrow. Otra coincidencia, y luego otra, As 2001. Posiblemente Clara O'Neal, desaparecida mientras hacía senderismo sola cerca de San Isabel. Doe 2006. No identificada. Restos fueron encontrados en un sótano de raíces cerca de Canyon City, sin identificación. Coincidencia dental parcial con una chica de Wyoming, sin confirmación. Una por una, las mujeres empezaban a emerger, enterradas no solo bajo tierra, sino bajo décadas de apatía burocrática. Aaron se recostó en su silla, con el peso del descubrimiento presionando sobre ella. 23 víctimas, solo 4 identificadas. Nunca se había notado un patrón centralizado hasta ahora, y todo volvía a un solo hombre, Von Ledbetter, excepto que no todas las entradas tenían su letra. Aaron hojeó hasta la mitad del cuaderno. Una pluma nueva, un estilo diferente. Alguien más había escrito. Ella cantó más fuerte que las demás. No pude romperla. Tuve que enviarla lejos. El riesgo era demasiado alto. No había nombre en clave. No había fecha. Solo una línea final escrita con tinta furiosa. Él dice que el patrón le pertenece, pero no entiende. Nunca fue suyo. Aaron miró la página. Esto no era solo Von. Había alguien más. Esa noche, Aaron se reunió con Morales en el bar frente al buró. Le mostró la nota. No trabajaba solo, dijo. No todo el tiempo. Morales exhaló lentamente. Jesús. Asumimos que Von era el arquitecto. Pero, ¿y si solo era el ejecutor? ¿Crees que hay alguien más ahí fuera? Creo que Megan lo sabía. Creo que por eso escondió la cinta. Quería asegurarse de que la verdadera historia sobreviviera, aunque ella no lo hiciera. Morales miró el cuaderno. ¿Qué quieres hacer? Aaron respondió sin dudar. Quiero encontrar a quien terminó el cuaderno. 28 de agosto de 2024. Unidad de Casos Fríos de la Policía de Boulder. Aaron extendió las 2 páginas bajo la lámpara de evidencia. El libro original con las entradas de Von Ledbetter y el cuaderno más pequeño y críptico que había revelado los nombres en clave y las fechas. Lado a lado, las diferencias en la escritura eran innegables. La primera mitad del segundo cuaderno era de Von, desordenada, tosca, consistente con las muestras conocidas. Pero las últimas 4 entradas no eran suyas. Eran más suaves, limpias, controladas y deliberadas. Alguien más había continuado su trabajo, y quien fuera, no se había detenido en 2006. En la parte inferior del segundo cuaderno, justo debajo de la última línea sobre que el patrón no le pertenecía, había un solo nombre, Emory, sin apellido, solo eso, pero estaba subrayado 2 veces. No era una víctima, no era un seudónimo, era una firma. La mente de Aaron saltó a algo enterrado en el informe original del incidente de 1993. Algo que la madre de Megan había mencionado una vez en una entrevista con la policía. Un nombre que Ryan había dicho semanas antes de desaparecer. Buscó en la transcripción hasta encontrarlo. Ryan dijo que iban a Mirror Lake porque un amigo les había hablado del lugar. Alguien que había estado allí el verano anterior. No recuerdo el nombre. Algo raro. Emory, algo así. Aaron miró la línea. No era casualidad. Quien fuera Emory, había sido parte de todo desde el principio, posiblemente incluso antes de que Von actuara. Más tarde esa tarde, condujo hasta la pequeña parcela cubierta de maleza registrada bajo la antigua escritura del Rock Valley Game and Gun Club. La mayoría del terreno había revertido al estado tras la disolución del club, pero una delgada porción triangular, apenas media hectárea, fue vendida en 1994 a un comprador privado. El nombre en la escritura, Emory Talcott. El pecho de Aaron se tensó. Investigó más a fondo. Talcott no tenía antecedentes penales ni vínculos familiares con Von, pero un detalle destacó. En 1992, un año antes de que Megan y Ryan desaparecieran, Emory Talcott fue citado por caza ilegal en el condado de Grant. El caso fue desestimado,
pero lo atraparon con un mapa marcado RV Delta y un escáner de radio usado para escuchar canales de emergencia. RV Rock Valley conocía el terreno, tenía acceso, tenía medios. Aarón y Morales se pararon frente a la antigua residencia Talcott, una cabaña en forma de A oculta entre los bosques al oeste de Codapaxi. La estructura estaba desmoronándose, tragada por enredaderas y árboles, pero aún en pie. El buzón tenía una sola letra oxidada, E. Dentro encontraron moho, podredumbre y revistas de fauna silvestre esparcidas. Pero lo importante estaba en el sótano, una habitación apenas visible debajo de una trampilla en el suelo de la cocina, sellada con un candado oxidado. Morales lo forzó. Descendieron en silencio. El olor era húmedo, metálico. Lo que encontraron bajo tierra los heló. Otra sala, paredes de piedra, un corte, una mesa con grilletes atornillados, y en la pared del fondo, tras una capa de polvo, una serie de Polaroids sujetas con chinchetas al concreto. Todas mujeres, todas posadas, mismo estilo, mismas posturas, pero con una firma al pie de cada foto, las iniciales ET, coincidiendo con el cuaderno. Aarón escaneó la habitación, su linterna cortando telarañas. Una caja estaba en la esquina, sellada con alambre metálico. Dentro encontró algo que no esperaba: recortes, artículos de periódico, impresiones de bases de datos de personas desaparecidas, publicaciones de foros de casos sin resolver, todos con notas garabateadas en los márgenes. Demasiado público, edad incorrecta, no lista, tipo callado, posible. Bird recordó, ella arruinó el ciclo. Aarón dio un paso atrás, las manos temblando. Morales no solo los está documentando. Morales leyó los recortes sobre su hombro. Él los está estudiando. Sigue activo, dijo Aarón. Jesús, no. Escucha, esta última nota. Señaló el margen junto a un artículo fechado en mayo de 2024 con la foto de una chica desaparecida de Durango. Esto fue hace 3 meses. No se ha detenido. Morales palideció. ¿Crees que está preparando nuevas víctimas? Creo que está continuando el patrón. La mina pudo haber colapsado. Bond puede estar muerto, pero Emory Talcott sigue vivo. Morales respiró con dificultad. ¿Qué hacemos? Aarón miró las Polaroids, la mesa rústica, el ciclo que en realidad nunca terminó. Lo encontramos. 29 de agosto de 2024. Condado de Fremont, Colorado. Casi oscurecía cuando el SUV sin identificación se detuvo al final de un camino con baches entre pinos densos. Las coordenadas venían del reverso de una Polaroid de 2024, escritas en tinta azul clara junto al recorte de un periódico. Si canta, está lista. Revisar. Finales de agosto. Aarón miró por el parabrisas la silueta distante de una cabaña de caza. Sus ventanas estaban cerradas con tablones, una tenue luz anaranjada brillaba detrás de las rendijas. Sin líneas eléctricas, sin antenas, sin señal de celular. Estaban solos. Morales preparó al equipo de entrada. 2 agentes SWAT flanquearon los costados mientras Aarón se acercaba al porche con pasos callados y precisos. Dentro, una voz cantaba, no fuerte, no alegre, apagada, casi infantil. Aarón pegó la espalda a la pared y escuchó. Mamá está en la cocina, cortando el pastel. Tragó saliva, la misma canción que Megan Doyle mencionó en su grabación. La nana que su madre solía cantar junto a la ventana. Quienquiera que estuviera dentro, había escuchado la cinta, o peor, había estado allí cuando Megan la cantó. Morales dio la señal. La puerta se abrió de golpe, las bisagras crujieron, las linternas iluminaron la cabaña. Dentro, una chica, de unos 17 años, pálida, sentada con las piernas cruzadas en el suelo. No se sobresaltó, solo los miró, parpadeando lentamente. Llevaba una chaqueta de lona. Tenía las muñecas enrojecidas. En la pared detrás de ella colgaba un pájaro de madera en un clavo. ¿Dónde está él?, preguntó Aarón. La chica la miró y luego señaló la trampilla. El sótano estaba más frío que el exterior. Polvo, silencio, y luego pasos. Giraron rápido, armas en alto. Pero no era un hombre el que emergía de las sombras. Era una figura en franela y lona, delgada, de cabello gris,
ojos vidriosos. Emory Talcott no corrió, no habló, solo levantó la mano lentamente, con las palmas abiertas. Sabía que vendría, susurró. Aaron dio un paso al frente. Los observaste, a todos. Megan, Hannah, tomaste lo que Von comenzó y lo convertiste en un sistema. Él no lo negó. Ella fue quien lo arruinó, dijo Emory, con la voz quebrada. Ella cantaba. ¿Te refieres a Megan? Él asintió. No se quebró. Él lo intentó. Yo lo intenté, pero nunca gritó. Solo cantaba. Una y otra vez. Se metió en mi cabeza. Se quedó allí. La mataste. No, susurró Emory. Caminó. Llegó hasta la cresta. Yo fui quien la hizo regresar. Yo me aseguré de que nunca saliera de nuevo. La mandíbula de Aaron se tensó. La enterraste. Enterré el patrón. No, dijo ella, avanzando, la voz baja y temblorosa. Enterraste la prueba, pero ella aún salió. Nos dejó todo. Su voz, su historia, su despedida. Las manos de Emory temblaban. Ninguna luchó como ella. Aaron no miró a los ojos. Y por eso estamos aquí. El arresto fue rápido, sin resistencia. Emory se rindió en cuanto le pusieron las esposas. La chica de arriba, Jenny, de 17 años, había sido reportada desaparecida 6 semanas antes en Nuevo México. Estaba desnutrida, con moretones, pero sorprendentemente tranquila. Él me llamaba June, les dijo a los paramédicos, pero ese no era mi nombre. 30 de agosto de 2024. Cuartel General de la Policía de Boulder. Aaron se paró frente al muro de nombres en clave por última vez. Las Polaroids, el diario, la cinta de Megan, el colgante de Hannah, el regreso seguro de Jenny. Tenían suficiente para acusaciones federales. ADN recuperado de la mina coincidía con otras 3 Jane Does. Los nombres llegarían. Las tumbas serían encontradas. Las familias obtendrían cierre. Pero Megan Doyle nunca fue recuperada. Solo su voz, sus palabras, su resistencia. Y eso importaba. Significaba que el patrón no ganó. Significaba que el silencio finalmente se rompió. 4 de septiembre de 2024. Boulder, Colorado. En el pequeño jardín conmemorativo comunitario, bajo un árbol dogwood florecido, Lillian Doyle estaba de pie junto a Aaron, sosteniendo una placa de bronce entre las manos. Aaron dio un paso adelante, desenroscó la vieja placa provisional y colocó la nueva en su lugar. Decía, en memoria de Megan Doyle, 1971-1993. Ella cantó más fuerte que el silencio. Una brisa agitó los árboles. Lillian sacó de su bolso un viejo casete desgastado, el original, el que Megan había dejado atrás. Lo colocó en la tierra bajo la placa y susurró, ahora es libre. Aaron se quedó a su lado. El sol cálido sobre sus hombros. El bosque detrás finalmente en silencio. El patrón se había roto. Y la chica que cantó en la oscuridad nunca sería olvidada.